Bueno, en la clase de hoy vamos a continuar con los nervios raquídeos y además veremos el sistema nervioso autónomo. Comencemos con los nervios raquídeos. Y continuando con los nervios raquídeos, veremos al plexo lumbar. Este plexo lumbar está formado por los primeros 4 nervios lumbares, es decir, L1, 2, 3 y 4, y una rama del 12 intercostal. Están situados en el ángulo que le forman los cuerpos vertebrales lumbares y las apófisis transversas. Están cubiertos por el psoas y en relación a los vasos lumbares. Veamos cómo está formado el plexo lumbar. Habíamos dicho que teníamos una rama del 2 intercostal, L1, L2, L3 y L4, es decir, los 4 primeros nervios lumbares van a formar a este plexo lumbar. Y vamos a tener que una rama del 12 se une con el 1 y van a dar a los nervios abdómino genital mayor y abdómino genital menor. Una rama del 1 se une con una rama del 2 y forman el nervio genitocrural. Una rama del L2 con una rama superior de L3 van a formar al nervio femorocutáneo. Luego, una rama del 2 con una rama del 3 más una rama del 4 forman a una de las terminales de este plexo lumbar, que es el nervio crural. Y por último, una rama del 2 se une con una del 3 y otra rama inferior del 4 para formar al nervio obturador y su accesorio, que solo tiene una rama del 3 y del 4, que es también el nervio obturador, rama terminal de este plexo lumbar. Es decir, que este plexo lumbar va a tener ramas colaterales y ramas terminales. Las terminales son el crural y el obturador, y las colaterales el accesorio del obturador, el femorocutáneo, el genitocrural, que son los dos sensitivos puros, y el abdómino genital mayor y abdómino genital menor, que son mixtos. A su vez, el cuarto nervio lumbar va a dar una rama inferior que se une con el quinto nervio lumbar y que forman el tronco lumbosacro, que ese tronco lumbosacro va a formar parte del plexo sacro, que ya lo vamos a ver más adelante. Comencemos a estudiar a cada una de las ramas de este plexo lumbar y comencemos con el abdómino genital mayor, también llamado ilio inguinal, y abdómino genital menor o ilio hipogástrico. Estos nacen del primer nervio lumbar, que reciben una rama del 12 intercostal y van a formar a estos dos nervios, el abdómino genital mayor y abdómino genital menor. El abdómeno genital mayor o ilio inguinal, y ahí tenemos el ilio hipogástrico o abdómeno genital menor, son nervios mixtos y dan dos ramas, una rama abdominal y otra rama genital, de allí su nombre. La rama abdominal es para los músculos oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso del abdomen y el recto anterior mayor del abdomen, y también para la piel del abdomen, mientras que la rama genital se va a introducir en el conducto inguinal e inerva la piel del escroto, labios mayores y la piel del pubis y región interna de la pierna. Es decir, el escroto en el hombre, labios mayores en la mujer y piel del pubis y región interna de la pierna en ambos sexos. Veamos ahora al nervio genitocrural o genitofemoral, también llamado. Este nervio se forma por una rama del 2 y una rama del 1, nervio lumbar, y forma al nervio genitocrural o genitofemoral. Este nervio es sensitivo y desciende por la cara anterior del psoas hasta el conducto inguinal, donde se divide en una rama genital y otra crural o femoral. La rama crural o femoral pasa por la parte más externa del anillo crural, atraviesa la fascia cribiforme e inerva la piel anterior del muslo.
la rama genital, va a atravesar al conducto inguinal, es decir, ingresa por el orificio profundo del conducto inguinal, emerge por el orificio superficial y va a terminar inervando la piel del escroto en el hombre y los labios mayores en la mujer. Veamos ahora el nervio femorocutáneo, que nace de la raíz del segundo nervio lumbar, que recibe una rama del tercer nervio lumbar y forman al nervio femorocutáneo. Este nervio femorocutáneo, luego de su nacimiento, corre por delante del músculo ilíaco, atraviesa la escotadura innominada y el arco crural y se hace subcutáneo dando allí sus ramas terminales. Esas ramas terminales van a ser una rama glútea para la piel de esa región y una rama femoral para la piel de la región lateral del muslo hasta la rodilla. Viendo aquí en este gráfico que va a inervar la cara anteroexterna del muslo. Veamos el nervio obturador, que es una de las ramas terminales de este plexo lumbar. Y este nervio obturador nace de una rama principal de L4, a la cual recibe una rama superior de L2 y una rama media de L3. Este nervio obturador, como dijimos anteriormente, es una de las ramas terminales del plexo lumbar. Ese nervio obturador sale por el borde interno del psoas y luego pasa por delante de la articulación sacroilíaca y a nivel de la bifurcación de la arteria ilíaca primitiva. Luego corre por la pared externa de la pelvis para salir por el agujero obturador situado por arriba de la vena y la arteria obturatriz, que se dispone en un paquete vasculonervioso van de abajo hacia arriba, es decir, vena, arteria, nervio, de abajo hacia arriba en el agujero obturador. Luego de salir por el agujero obturador, inerva al músculo obturador externo y se divide en dos ramas terminales. Una es una rama superficial o anterior que inerva al recto interno, primer aductor o mediano, segundo aductor y menor, y da un ramo sensitivo que se distribuye en la piel de la cara interna del muslo. La otra rama terminal es un ramo profundo o posterior que inerva al tercer aductor o mayor y al pectíneo. Veamos el último nervio, rama terminal del plexo lumbar, que es el nervio crural y que se forma por detrás del músculo psoas de una rama principal del tercer nervio lumbar que recibe la unión de una rama superior del segundo lumbar y una rama anterior del cuarto nervio lumbar. Y esos van a formar, de esos tres nervios, van a formar al nervio crural. Este nervio crural sale por el borde externo del psoas y corre por dentro de la vaina del ilíaco, dando ramas colaterales para estos músculos, pasa por debajo del arco crural y luego, en el arco crural, se sitúa por fuera de la arteria y la vena femoral, formando un paquete vasculonervioso van de adentro hacia afuera. Luego de un breve recorrido por el muslo, se divide en la parte alta del triángulo de Scarpa en 4 ramas terminales, 2 superficiales y 2 profundas. Las ramas superficiales son al nervio músculo cutáneo externo, que da ramos musculares para el sartorio y cutáneas o perforantes superiores, para la piel de la región anterior del muslo hasta la rodilla, ramas medias para la piel anterointerna del muslo hasta la rodilla y ramas inferiores para la piel interna de la rodilla. La otra rama superficial es el nervio músculo cutáneo interno, que se divide en ramas musculares para el pectíneo y aductor mediano y ramas cutáneas para la piel anterior del muslo.
Las ramas profundas son al nervio del cuádriceps para el vasto interno, externo, recto anterior y crural, es decir, para todo el músculo cuádriceps, y al nervio safeno interno que recorre el muslo, la pierna hasta la garganta del pie, y de ramos cutáneos para la piel postero-interna del muslo, rodilla y parte interna de la pantorrilla. Da ramas vasculares para la arteria femoral y ramas articulares para la rodilla, terminando su inervación en la piel interna del dorso del pie. Veamos ahora el plexo sacro, que está constituido por el tronco lumbosacro, que es resultado de la unión de L4 y L5, y por los tres primeros nervios sacros, es decir, S1, S2 y S3. Se encuentra situado en la cavidad pelviana, sobre la pared posterior, por detrás del músculo piramidal de la pelvis. Estos nervios, que forman al plexo, convergen y tienen la forma de una figura triangular con una base sobre los agujeros sacros anteriores y un vértice en la escotadura ciática mayor, y de aquí sale la única rama terminal, que es el nervio ciático mayor. Es decir, que este plexo tiene numerosas colaterales, pero la única terminal es el nervio ciático mayor. Esto es importante, el plexo sacro inerva a todos los músculos del miembro inferior, a excepción de los músculos de la región anterointerna del muslo, que son inervados por los nervios del plexo lumbar. ¿Cómo se forma el plexo sacro? Veamos la siguiente teoría y luego lo vamos a representar en un esquema. El plexo sacro está formado específicamente por el tronco lumbosacro, constituido por las raíces anteriores del cuarto nervio lumbar, que se une con las ramas anteriores del quinto nervio lumbar, y por fibras de la división anterior de los nervios sacros 1, 2 y 3. Todos los nervios que forman el plexo sacro, con la excepción del S3, que solo tiene una rama anterior, se divide a su vez en una rama anterior o ventral y otra posterior o dorsal, de las cuales salen las ramas colaterales y el único terminal, que es el nervio ciático mayor. Es decir, este plexo sacro, como sabemos, los plexos se forman de las ramas anteriores de los nervios raquídeos. A su vez, esa rama anterior se va a dividir en una rama anterior y otra posterior, a excepción del S3, que solo tiene rama anterior. Y de esas ramas anteriores y posteriores van a salir todas las colaterales y el único terminal, que es el nervio ciático mayor. Veamos cómo están conformadas estas ramas colaterales y terminales del nervio sacro. El nervio glúteo superior se forma de las ramas posteriores de L4, L5 y S1 e inerva al glúteo medio, glúteo menor y tensor de la fascia lata. El nervio glúteo inferior se origina de ramas posteriores de L5, S1 y S2 e inerva al glúteo mayor. El nervio del músculo piriforme o piramidal de la pelvis se origina de las ramas posteriores de S1 y S2 e inerva al músculo piriforme o piramidal de la pelvis. El nervio del cuadrado femoral o crural se forma por ramas anteriores de L4, L5 y S1 e inerva al gémino inferior y al cuadrado crural. El nervio del obturador interno se forma por ramas anteriores de L5, S1 y S2 e inerva al gémino superior y al obturador interno. El nervio perforante cutáneo se origina de ramas posteriores de S2 e inerva a la piel del muslo. El nervio pudendo se forma de las ramas anteriores de S2, S3 y recibe una rama de S4 e inerva al músculo bulbo esponjoso, al músculo transverso profundo del periné, al istio cavernoso, al esfínter de la uretra, al músculo transverso superficial del periné, al clítoris y al pene.
El nervio ciático menor nace de las ramas anteriores de S2 y S3 y ramas posteriores de S1 y S2. Mientras que el ciático mayor va de L4 a S3, va a tener dos ramas, y es la única terminal, y tiene una rama tibial o nervio tibial que está formada por las ramas anteriores de L4, L5, S1, S2 y S3, y el nervio fibular o peroneo común que tiene o está formado por ramas posteriores de L4, L5, S1 y S2. Todos esos nervios, ya sea ramas anteriores que forman al nervio tibial y las ramas posteriores que forman al nervio fibular o peroneo común, van a formar al nervio ciático mayor. Bien, y en este esquema es la configuración del plexo sacro. Y para poder entenderlo vamos a tener que saber que las ramas verdes son anteriores y las ramas amarillas son posteriores y que resultaban de la división en anterior y posterior del nervio raquídeo. Recordemos que el nervio raquídeo se dividía en una rama anterior que iban a formar a los plexos y ramas posteriores que iban a la región posterior del cuerpo. Esas ramas anteriores se dividían en el plexo sacro en una rama anterior, que está representada aquí en este esquema por el color verde, y ramas posteriores representado en este esquema por el color amarillo. Y veamos, el nervio glúteo superior está formada por ramas posteriores de L4, L5 y S1. El nervio glúteo inferior está formado por ramas posteriores de L5, S1 y S2. El nervio del músculo piramidal de la pelvis está formado por ramas posteriores de S1 y S2. El nervio para los músculos cuadrado, crural y gémino inferior está formado por ramas anteriores de L4, L5 y S1. El nervio para el obturador interno y gémino inferior está formado por ramas anteriores de L5, S1 y S2. El nervio perforante cutáneo está formado por ramas posteriores de S2. El nervio pudendo interno está formado por ramas anteriores de S2, S3 y S4. El nervio ciático menor o cutáneo femoral posterior estaba formado por ramas posteriores de S1 y S2 y ramas anteriores de S2 y S3. Por último, el nervio ciático mayor, que estaba formado por una rama tibial, que esa rama tibial estaba formada por ramas anteriores de L4, L5, S1, S2 y S3, y la rama peronea o externa, que está formada por ramas posteriores de L4, L5, S1 y S2, van a formar estas dos ramas o estos dos nervios al nervio ciático mayor. Veamos en este esquema algunos de los nervios que hemos hablado anteriormente. Y ahí tenemos al nervio glúteo superior, al nervio glúteo inferior, que salen uno por encima y otro por debajo del nervio o del músculo, piramidal de la pelvis, al nervio pudendo interno, al nervio del obturador interno y gémino superior, al nervio perforante cutáneo, al nervio femorocutáneo posterior o ciático menor y al nervio ciático mayor, que es el más grande y única rama terminal del plexo sacro. Bien, vamos a describir a los dos nervios más importantes de este plexo sacro, en donde comenzamos por el nervio ciático menor. Este nervio ciático menor nace de ramas anteriores de S2 y S3 y ramas posteriores de S1 y S2. Inerva el glúteo mayor y la piel de la región glútea.
Sale por el borde inferior del músculo piramidal de la pelvis y da ramas perineales y desciende por la cara posterior del muslo, inervando la cara interna y posterior del muslo, piel del periné, piel del hueco popliteo y tercio superior de la cara posterior de la pierna, dando allí luego ramas para el perineo. En esta imagen es una vista posterior de la región glútea. Describimos ahora al nervio ciático mayor, único terminal del plexo sacro. Este nervio ciático mayor se forma de ramas posteriores de L4, L5, S1 y S2 a través del nervio fibular común o peroneo y ramas anteriores de L4, L5, S1, S2 y S3 a través de la rama tibial o el nervio tibial. Es decir, que el ciático menor está formado por dos ramas, una rama peronea y una rama tibial. Sale debajo del músculo piramidal de la pelvis, dentro de la arteria isquiática y pudenda interna y corre por detrás de los músculos gémino superior, gémino inferior, obturador interno y cuadrado crural. Todos estos músculos están cubiertos por el músculo glúteo mayor, que en este esquema o en este dibujo está seccionado para poder observar a las estructuras que están por detrás. Ese nervio ciático mayor en el muslo corre por un canal que le forman el bíceps plural porción larga y porción corta hacia afuera y el semitendinoso y semimembranoso hacia adentro, dando luego sus ramas terminales que son el ciático popliteo externo o nervio peroneo y el ciático popliteo interno o nervio tibial. Las ramas colaterales de ese nervio ciático mayor en el muslo son ramas para la cara posterior de la articulación de la cadera, ramas para el músculo semitendinoso, para el semimembranoso, nervios para el bíceps crural porción corta y porción larga y nervios para los fascículos inferiores del tercer aductor o mayor. Veamos las ramas terminales del nervio ciático mayor y comencemos con el ciático popliteo interno o nervio tibial. Ese nervio tibial o ciático popliteo interno en su recorrido atraviesa el rombo popliteo y penetra en la región posterior de la pierna hasta el tercio superior de la misma, en donde atraviesa el anillo del sóleo y allí cambia de nombre y se denomina nervio tibial posterior, que es la rama terminal del nervio ciático popliteo interno o nervio tibial. Ese nervio ciático popliteo interno o nervio tibial inerva a todos los músculos de la región posterior de la pierna y los de la planta del pie, así como la piel posterior de la pierna, planta y borde externo del pie. Las colaterales de este nervio tibial o ciático popliteo interno son ramas articulares para la parte posterior de la rodilla, ramas para los músculos que son el popliteo, al sóleo, gemelos, interno y externo y al plantar delgado, y al nervio safeno externo o sural, y la terminal recordemos que era el nervio tibial posterior. Describamos ahora una de las colaterales del nervio ciático popliteo interno o nervio tibial, que era el nervio safeno externo o sural. Sale este nervio safeno externo o sural del rombo popliteo, corre por la región posterior de la pierna, dando ramas para la piel póstero-externa de la pierna, para la región del calcáneo y la articulación tibio-tarsiana. Termina luego dando las últimas tres colaterales dorsales, que son dorsales externa e interna para el quinto dedo y colateral dorsal externa para el cuarto dedo del pie. Veamos el nervio tibial posterior.
Ese nervio tibial posterior habíamos dicho que era la rama terminal del ciático popliteo interno e inerva a los músculos de la región posterior y profunda de la pierna y de la planta del pie, terminando allí dando sus ramas terminales que son el nervio plantar interno y plantar externo. Veamos las colaterales del nervio tibial posterior allí en la pierna. Van a ser nervios musculares para los músculos tibial posterior, flexor común de los dedos y flexor propio del dedo gordo. Va a dar nervios cutáneos para la piel de la parte interna del talón y parte posterior de la planta del pie y nervios articulares para la articulación tibiotarsiana. Veamos ahora las terminales del nervio tibial posterior. Y habíamos dicho que esas terminales eran el nervio plantar interno y plantar externo. El plantar interno inerva al flexor corto de los dedos, al abductor del dedo gordo, al flexor corto del dedo gordo y al primer lumbrical, y termina dando ramos articulares, ramos cutáneos y nervios digitales plantares propios. El nervio plantar externo inerva al músculo cuadrado plantar y al abductor del dedo pequeño y va a dar un ramo profundo que inerva a todos los interóseos, al segundo, tercer y cuarto lumbrical, al abductor del dedo gordo y un ramo articular. Y también va a dar una rama superficial que va a inervar al flexor corto del dedo pequeño, al cuarto interóseo, en algunas oportunidades, y termina dando las ramas digitales propias para el dedo pequeño. Muy bien, luego de haber estudiado el ciático popliteo interno o nervio tibial, veamos ahora al ciático popliteo externo o nervio fibular o peroneo común. Este ciático popliteo externo o peroneo inerva a todos los músculos y la piel de la región anteroexterna de la pierna y el dorso del pie. Tiene ramas colaterales que van a ser ramas articulares para la rodilla, van a ser nervio safeno-peroneo que sigue a la vena safena externa e inerva la piel del maleolo externo y el talón, al nervio cutáneo peroneo que inerva la piel de la rodilla y ramos musculares para el flexor común de los dedos y tibial anterior. Este nervio ciático popliteo externo o peroneo común presenta las siguientes terminales, que son el nervio tibial anterior o peroneo profundo, que inerva los músculos de la región anteroexterna de la pierna y en la garganta del pie, donde se divide en un ramo externo para el músculo pedio y un ramo interno que desciende por el primer espacio interóseo y se une con el nervio músculo cutáneo. Ese nervio músculo cutáneo o peroneo superficial es la otra terminal del ciático popliteo externo, el cual inerva al músculo de la región externa de la pierna y la piel del dorso del pie. Este nervio luego se va a dividir en dos nervios, un nervio cutáneo dorsal interno y un nervio cutáneo dorsal intermedio. Y de ellos van a nacer todos los nervios dorsales digitales del dorso del pie. Veamos ahora el plexo pudendo. Ese plexo pudendo está situado en la parte posterior de la pelvis y se forma de las ramas anteriores de S2, S3 y S4 y se dirigen hacia la escotadora ciática mayor formando la única rama terminal del plexo que es el nervio pudendo interno. Ese nervio pudendo interno va a estar relacionado allí también con el nervio ciático. Este nervio pudendo en su recorrido sale de la pelvis por la escotadura ciática mayor y vuelve a ingresar por la escotadura ciática menor. Ese nervio pudendo interno se dirige hacia la región del isquion donde da sus ramas terminales luego de ingresar nuevamente a la pelvis a través de la escotadura ciática menor. Y esas ramas son una rama profunda o nervio dorsal del pene o del clítoris
que da colaterales para la parte superior del esfínter anal, para la piel del escroto y en la mujer inerva los labios mayores, al constrictor de la vagina, uretra y vulva. Y una rama superficial o nervio perineal. Veamos las colaterales de este nervio pudendo interno, tanto en el hombre como en la mujer, y estas son nervios para las vísceras de la pelvis, nervios perineales para los músculos profundos del periné, nervios para el esfínter estriado del ano, que son nervios rectales inferiores, y nervios anocoxigios para la piel de la región anal. La rama terminal, habíamos dicho que era el nervio dorsal del pene en el hombre y el nervio dorsal del clítoris en la mujer. Por último, veamos el plexo sacrococcigio, que está formado por la anastomosis o la unión del cuarto y quinto nervio sacro y el primer nervio coccigio por delante del músculo isquiococcigio e inerva la porción terminal del tubo digestivo. De este plexo se originan ramas anteriores que van a formar parte del plexo hipogástrico y ramas posteriores para la piel del coxis y de donde se desprenden los nervios anocoxigios. Y aquí tenemos en este esquema o en esta imagen una representación de la inervación sensitiva territorial de los plexos lumbar y plexo sacro. En esta otra imagen vemos la inervación sensitiva también del miembro inferior, pero ya específicamente de cada nervio en especial. Y por último, en esta vamos a observar ya mucho más específica de todas las ramas colaterales de cada uno de estos nervios, tanto del plexo lumbar como sacro, de la porción o del área que van a inervar cada uno de ellos. Comencemos ahora con el sistema nervioso autónomo o neurovegetativo. Este sistema nervioso autónomo, vegetativo o visceral es involuntario e inerva a la musculatura lisa de los órganos o vísceras y de allí su nombre de visceral. También inerva al sistema cardiovascular y a las glándulas. Es el encargado de mantener el equilibrio del medio interno. El sistema autónomo está formado por dos partes antagónicas funcionalmente y corresponden al sistema simpático y parasimpático. Como vimos en la explicación del comienzo del sistema nervioso, donde hablábamos que teníamos un sistema somático y un sistema autónomo, este sistema autónomo simpático y parasimpático, como vimos, es antagónico, como por ejemplo, a nivel de la pupila, el parasimpático la contrae, el simpático la dilata, a nivel de las glándulas salivales, estimula la salivación el parasimpático, mientras que la inhibe el simpático. A nivel cardíaco reduce el latido cardíaco el parasimpático y lo estimula o la acelera el simpático. A nivel bronquial contrae los bronquios el parasimpático y el simpático los relaja. Y así sucesivamente con todos los demás órganos de nuestro cuerpo, es decir, que son generalmente funciones antagónicas. Los sistemas simpático y parasimpático se encuentran en todo el organismo, distribuyéndose en el órgano central, formando núcleos grises autónomos o bien dispersos en la sustancia gris, constituyendo al sistema nervioso autónomo central, y las prolongaciones de esas neuronas salen de este sistema nervioso central a través de algunos pares craneales o por los nervios raquídeos, constituyendo al sistema nervioso autónomo periférico. Es decir, que tenemos un sistema nervioso autónomo simpático-parasimpático central y un sistema nervioso autónomo periférico, ya sea simpático-parasimpático. Comencemos con el sistema nervioso autónomo central. Veamos el sistema nervioso autónomo central.
Todo el sistema nervioso tiene función somática, como habíamos dicho anteriormente, y dentro de este se distribuye el sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático. A nivel cerebral, en la corteza del cerebro, la distribución de simpático y parasimpático es en todos los sectores por igual, mientras que en el diencéfalo predomina el parasimpático en la parte anterior y el simpático en la parte posterior. Los nervios que salgan del tronco encefálico, es decir, mesencéfalo o pedúnculo cerebral, bulbo y protuberancia, van a tener función parasimpática. De C1 a C7 solamente van a salir nervios somáticos. De D1 a L2 vamos a tener nervios simpáticos torácicos y somáticos torácicos y nervios simpáticos lumbares y somáticos lumbares. De L3 a S1 vamos a tener nervios que salen con función somática nada más, lumbares y sacras, mientras que de S2, S3 y S4 van a salir nervios con función parasimpática sacra y somática sacra. Es decir, que el simpático lo vamos a encontrar de nervios que vengan del cerebro o de D1 a L2 y del parasimpático del cerebro, del tronco encefálico y de S2, S3 y S4. Comencemos con el sistema nervioso autónomo periférico. El sistema nervioso autónomo periférico se caracteriza por presentar uno o más ganglios en su trayecto. Las neuronas situadas en los órganos centrales se denominan neuronas presinápticas o preganglionares y sus prolongaciones, cuando salen de dichos órganos, constituyen a las fibras preganglionares. Las neuronas situadas en los ganglios periféricos se denominan neuronas postsinápticas o posganglionares y sus prolongaciones, que van a inervar a los órganos correspondientes, es decir, el músculo cardíaco, el músculo liso o glandular, se denominan fibras posganglionares. Veamos lo que dijimos anteriormente, pero en este esquema. La neurona que salga del sistema nervioso central se denomina neurona presináptica o preganglionar. De ella van a salir fibras, que son fibras preganglionares, que por un ramo comunicante blanco van a llegar al ganglio paravertebral en la neurona postsináptica o posganglionar, que es la que va a hacer sinapsis allí. En esa neurona posganglionar o postsináptica, que se encuentra en el ganglio paravertebral, va por un ramo comunicante blanco, va a salir las fibras postganglionares o postsinápticas para luego inervar al órgano efector, en este caso el corazón. Es decir, que íbamos a tener una neurona presináptica o preganglionar, que es parte del sistema nervioso autónomo central, y las fibras preganglionares, neurona posganglionar y fibra postganglionar, van a ser del sistema nervioso periférico autónomo. Muy bien, y veamos qué diferencias hay entre estos sistemas nerviosos autónomos simpático y parasimpático en lo que es la porción periférica, cómo se comportan esas fibras preganglionares y postganglionares. Vamos a tener que el sistema nervioso simpático, de la neurona presináptica o preganglionar, va a salir una fibra preganglionar corta. Va a hacer sinapsis en la neurona postsináptica, de la cual va a salir una fibra postganglionar larga para ir luego a hacer sinapsis en el órgano efector. Mientras que el sistema nervioso parasimpático, de la neurona presináptica o preganglionar, va a salir una fibra preganglionar que es larga, va a hacer sinapsis en la neurona postsináptica, para luego salir fibra postganglionar corta para hacer sinapsis en el órgano blanco o órgano efector. Es decir, que la diferencia es que en el sistema nervioso simpático la fibra preganglionar es corta y la postganglionar es larga, mientras que en el parasimpático la fibra preganglionar es larga y la postganglionar es corta. Muy bien, en resumen vamos a decir que el sistema nervioso autónomo se clasifica anatómicamente en central y periférico. El central se distribuye en un piso superior o cerebral y un piso inferior o encéfalo-medular. El periférico comprende fibras preganglionares, ganglios con sus neuronas postsinápticas y fibras
postganglionares o postsinápticas. Y funcionalmente el sistema autónomo se clasifica en simpático y parasimpático y cada uno de estos es motor y sensitivo a su vez. Comencemos con el sistema simpático u holosimpático también llamado. Y habíamos dicho que tenía un simpático central que está formado por núcleos situados en el hipotálamo y en la médula espinal de D1 a L2. Veamos los núcleos del hipotálamo. Y estos núcleos van a ser núcleos de la región supraóptica y núcleos de la región del tuber cinereum. Del supraóptico vamos a tener núcleos anteriores, núcleos paraventriculares, núcleos supraquiasmáticos y núcleos supraópticos. Mientras que del tuber cinereum vamos a tener núcleos ventromedial y núcleos arqueados. El sistema simpático periférico está formado por fibras preganglionares, ganglios y fibras postganglionares de D1 a L2. Los ganglios se disponen en dos cadenas, que son cadenas paravertebrales, que son una derecha y otra izquierda, a los lados de la columna vertebral, y otra cadena prevertebral, que es por delante de la columna vertebral. Los ganglios paravertebrales forman dos cadenas ganglionares, una a cada lado de la columna vertebral, constituida cada una por 20 a 22 ganglios, unidos entre sí por un cordón denominado cordón intermediario. Estas cadenas se extienden longitudinalmente hasta la base del cerebro y al coxis y se unen en la parte superior a través de un ganglio ubicado en la arteria comunicante anterior del polígono de Willis, que se denomina ganglio de Rives. A la altura de la arteria comunicante anterior, allí está ese ganglio de la cadena paravertebral. En la parte inferior también se une por otro ganglio que se denomina ganglio de Walter y que se ubica en la cara anterior de la primera vértebra coxígea. Los ganglios paravertebrales conservan una disposición metamérica distribuyéndose 3 a nivel cervical, 10 o 11 a nivel dorsal, 4 o 5 lumbar, 4 sacros y 1 coxígeo. Por su parte, los ganglios prevertebrales son de forma y tamaño variable y ocupan distintas posiciones en sectores torácicos y abdominales. En el sector cervical y torácico superior están confundidos con los ganglios cervicales formando la parte anterior de los mismos. En el sector torácico forman la cadena colateral llamada de Delmas y Lux y son pequeños ganglios por dentro de la cadena principal. Mientras que en el sector abdominal son el único lugar donde se separan bien de la cadena simpática paravertebral y ocupan una posición prevertebral y perivascular, formando alrededor de la aorta y sus ramas principales una red nerviosa que dan lugar a la formación del plexo solar. Y aquí vemos en un esquema esta representación de los ganglios prevertebrales a nivel abdominal que se denomina el plexo solar, que es la única porción de la prevertebral que está bien delimitada de la paravertebral. Veamos el comportamiento de estas fibras preganglionares. Salen de la médula con las raíces motoras, luego se desvían por un ramo comunicante blanco para llegar al ganglio paravertebral o llegan al mismo a través de un tronco intermedio simpático. Las fibras postganglionares son de dos tipos, a través de ramos comunicantes grises que están formadas por fibras de los ganglios que por medio de un ramo comunicante gris vuelven al nervio raquídeo o espinal y así se distribuyen por toda la piel y los vasos o los músculos pirorectores y las glándulas sudoríparas. O a través de los nervios esplásmicos que en realidad están constituidas por fibras preganglionares que pasan por el ganglio sin hacer sinapsis y se dirigen a los ganglios prevertebrales donde termina. Es decir, que pasan por los ganglios paravertebrales, no hacen sinapsis ahí, pero sí hacen sinapsis en los ganglios prevertebrales. Ya lo vamos a ver ahora todo esto en un esquema.
Y aquí tenemos esa representación esquemática. Por lo tanto, las fibras simpáticas pueden seguir tres caminos. De la neurona preganglionar van a salir las fibras presinápticas. Ellas van a formar parte del nervio espinal o raquídeo y van a ir hacia el ganglio paravertebral. ¿Cómo van a ingresar? A través de un ramo comunicante blanco, hacen sinapsis en la neurona postganglionar y de allí, por un ramo comunicante gris, van a salir las fibras postsinápticas a inervar a los órganos efectores a través del nervio espinal. O si no, esa fibra presináptica puede ir hacia otro ganglio paravertebral a través de un cordón simpático intermediario para hacer sinapsis en otra neurona postganglionar. ¿Sí? Es decir, que pueden distribuirse por esos cordones intermediarios hacia otros ganglios paravertebrales. Y el otro camino, o el tercer camino, es a través de los nervios esplácnicos hacia los ganglios prevertebrales, donde hacen sinapsia ahí con la neurona postganglionar y de ello salen fibras postsinápticas que van a inervar a los órganos efectores, ya sea músculo liso, músculo cardíaco o glandular. Y fíjense que esta fibra presináptica no hace sinapsis de los nervios esplácnicos, no hace sinapsis en los ganglios paravertebrales, sino que directamente va al ganglio prevertebral para hacer sinapsis ahí con la neurona postganglionar. Comencemos con el simpático cervical periférico. No tiene fibras preganglionares, ya que en la médula cervical no hay centros autónomos simpáticos y estas fibras llegan de los ganglios de los segmentos inferiores. La cadena ganglionar paravertebral está formada por tres ganglios que son superior, medio e inferior, y de ellos se originan diferentes fibras postganglionares. Las fibras postganglionares de estos ganglios simpáticos superior van a ser, de estos ganglios van a originarse un ramo interno que corresponde al nervio cardíaco superior, un ramo anterior que forma al plexo intercarotídeo en la bifurcación de la carótida primitiva y de donde se origina la inervación vasomotora simpática para las ramas de la carótida externa. A su vez, de ese ganglio cervical superior van a nacer ramas que van a anastomosarse o unirse con el noveno par craneal, el 10º y el 12 par craneal, y una rama que forma el plexo cavernoso alrededor de la carótida interna dentro del seno cavernoso. Además de este plexo cavernoso, nacen los nervios ciliares largos que van al ganglio ciliar y de este se originan los nervios ciliares cortos que van al ojo y regulan los reflejos fotomotor y de fotoacomodación. Del ganglio cervical medio van a nacer fibras postsinápticas o postganglionares que va a ser un solo nervio, que es el nervio cardíaco medio, que da ramas tiroideas, y del ganglio cervical inferior, también llamado ganglio estrellado, van a salir las fibras postganglionares que salen. Este ganglio, por lo general, se fusiona con el primer ganglio dorsal, formando lo que se llama el ganglio estrellado, que se encuentra en la fosita suprarretropleural de Sibelot. Las ramas postganglionares de este ganglio estrellado son un ramo interno o ramo cardíaco inferior, un ramo superior que acompaña la arteria vertebral con el nombre de nervio de François Franck, y un ramo externo que acompaña la arteria subclavia y se ramifica en todas sus ramas dando inervación vasomotora al miembro superior. Por último, de los tres ganglios cervicales nacen fibras postganglionares que inervan la piel, los vasos, los músculos piroerectores y las glándulas sudoríparas. Los nervios cardíacos simpáticos, junto con los nervios parasimpáticos que provienen del 10º par craneal o vago o neumogástrico, constituyen al plexo cardíaco de Wisberg y a dicho plexo se lo divide en uno
plexo cardíaco de Weisberg superficial, que se encuentra por delante del callado de la aorta, y otro plexo cardíaco de Weisberg profundo que se encuentra detrás del mismo. Entonces, de esta manera vamos a saber que el plexo cardíaco está dado por los nervios simpáticos de los ganglios cervicales y parasimpático del vago o décimo par craneal. Veamos ahora cómo se comportan los simpáticos dorsales periféricos. Y presenta este simpático dorsal de 10 a 11 ganglios que forman la cadena paravertebral con las correspondientes fibras preganglionares que llegan de los distintos segmentos de la médula dorsal. Y de los ganglios se van a originar fibras postganglionares que se distribuyen de la siguiente manera. Los 6 primeras fibras inervan a los distintos órganos de la cavidad torácica, a la faringe, la tráquea, laringe, pleura, bronquios y pericardio. De los ganglios dorsales 7, 8 y 9 se originan fibras postganglionares que van a formar al nervio esplácnico mayor. Ese nervio esplácnico mayor en su trayecto presenta un ganglio que se denomina ganglio de Lobstein y luego de atravesar el diafragma penetra el abdomen y termina en el cuerno externo de los ganglios semilunares. De los ganglios dorsales 10 y 11 van a nacer fibras postganglionares que forman el nervio esplácnico menor. Atraviesa el diafragma y terminan en el cuerno externo del ganglio semilunar y en el plexo aórtico renal. Del 12º ganglio dorsal van a nacer fibras postganglionares que van a formar al nervio esplácnico inferior. El mismo atraviesa el diafragma, penetra la cavidad abdominal y termina en el plexo aórtico renal. Muy bien, esta sería una imagen de lo que es la parte de los ganglios prevertebrales, donde están los ganglios semilunares y el plexo aórtico renal, diferenciado de los paravertebrales. Y eso van a formar el plexo solar. Veamos cómo está formada el asa memorable de Weisberg, que algo hemos hablado cuando hablamos del décimo par craneal vago o neumogástrico. Esta asa memorable de Weisberg está formado por el nervio esplácnico mayor, que se formaban por fibras postganglionares del 7, 8 y 9 ganglios paravertebrales, por el nervio esplácnico menor, que se formaba por las fibras del 10 y del 11 ganglios paravertebrales, que iban a inervar el cuerno externo del ganglio semilunar o ganglio celíaco, junto con la unión del nervio vago derecho, con una rama derecha que iba a dar el vago, y que iba a inervar al cuerno interno. Esas estructuras van a formar a lo que es el asa memorable de Weisberg, que es la del lado derecho. Mientras que el lado izquierdo se denomina, son los mismos componentes, pero se la denomina asa homóloga. Es decir, que está formado también por el nervio esplácnico mayor, menor y el vago derecho. Pero la izquierda se denomina asa homóloga y la derecha asa memorable de Weisberg. Y aquí tenemos los dos ganglios semilunares, derecho e izquierdo, en donde el derecho, junto con el vago y los esplácnicos menor y mayor, y el ganglio semilunar forman el asa memorable de Weisberg, y los mismos elementos por el lado izquierdo se denomina asa homóloga. Veamos el plexo solar. Está situado entre los pilares del diafragma próximo al tronco celíaco. Este plexo solar está formado, o lo forman a este plexo, el asa memorable de Weisberg, el asa homóloga y otros ganglios prevertebrales de menor importancia como son el mesentérico superior y los ganglios aórtico-renales. Entonces, este plexo solar, formado por los ganglios semilunares, derecho e izquierdo, junto con los esplácnicos mayor y menor y el vago derecho, que formaban el asa memorable de Weisberg y el asa homóloga,
junto con el ganglio mesentérico superior y los ganglios aórtico-renales, forman al plexo solar. De este plexo solar van a derivar otros plexos nerviosos que forman alrededor de las arterias o de las ramas arteriales de la aorta abdominal, y así se forman los diferentes plexos que van a inervar a los órganos intraabdominales, ya sea hígado, vesícula, vaso, páncreas, riñones, estómago, duodeno, intestino delgado, intestino grueso. Y parte del esófago también, el esófago abdominal. Veamos los ganglios simpáticos lumbares periféricos. Está formado por 5 ganglios que reciben sus fibras preganglionares, los segmentos medulares correspondientes, y de estos ganglios se van a originar fibras postganglionares que se dirigen a la cara anterior de la aorta. Y tenemos de los ganglios, 5 ganglios lumbares que tenemos, se originan fibras postganglionares que van a la cara anterior de la aorta abdominal. De esa cara anterior de la aorta abdominal, los nervios se anastomosan entre sí formando a lo que es el plexo lumboaórtico, que se encuentra distribuido entre la arteria espermática y la mesentérica inferior. De este plexo lumboaórtico se originan los nervios esplácnicos pelvianos o pélvicos que tenemos derecho e izquierdo, y que esos nervios se unen o convergen para formar a los nervios presacros o plexo hipogástrico superior, que se dividen en 2 nervios hipogástricos para luego terminar en el plexo hipogástrico inferior. Del plexo lumboaórtico nace la inervación vasomotora para los miembros inferiores. Veamos el simpático sacro periférico, y está formado por 4 a 5 ganglios que no tienen fibras preganglionares sacras, ya que en la médula sacra no hay sistema simpático, y estas fibras llegan en ganglios de segmentos superiores a través de los cordones intermediarios. Y vamos a tener que estos ganglios sacros, 1, 2, 3, 4 y 5, generan fibras postganglionares que van hacia el plexo hipogástrico inferior. Y ahí tenemos. De todos los ganglios sacros se originan fibras postganglionares que se dirigen al plexo hipogástrico inferior, donde van a nacer fibras que van a inervar a todos los órganos pelvianos, como por ejemplo la vejiga y el recto. Comencemos ahora con el sistema parasimpático, y está formado de una parte central y otra periférica, al igual que el sistema simpático. La central la constituyen los centros nerviosos que están en el tronco encefálico y en la médula sacra S2, 3 y 4. La periférica está constituida por fibras postganglionares que parten de esta área central. Y comencemos estudiando el parasimpático central. Y está formado por los núcleos situados en el tronco encefálico y en los segmentos sacros 2, 3 y 4. Las fibras preganglionares se originan en el sistema nervioso central, específicamente de los núcleos de los pares craneales: 3, motor ocular común; 7, facial; 9, glosofaringio; 10, vago o neumogástrico. Y teníamos los núcleos de Edinger-Westphal, que originan o es el origen parasimpático del tercer par craneal o motor ocular común, ubicado en los pedúnculos cerebrales o mesencéfalo. El núcleo salival superior, ubicado en el bulbo, y sus fibras salen con el séptimo par craneal o facial, al igual que el núcleo lacrimomucofacial o lagrimal, que salen con el séptimo par craneal y está ubicado en la protuberancia. El núcleo salivar inferior, situado en el bulbo, y sus fibras salen con el noveno par craneal o glosofaringio. Y el secretor de la mucosa digestiva, que sale con el décimo par craneal, que está ubicado en el bulbo. Por último, el núcleo dorsal del vago, también ubicado en el bulbo, y salen estas fibras con el décimo par craneal. Comencemos ahora con el parasimpático periférico, y de los nervios del tercer par craneal, de esos ganglios van a salir fibras postganglionares que pasan por el ganglio ciliar y se originan los nervios ciliares cortos e inervan
al músculo de la pupila, produciendo la miosis, y al músculo ciliar, produciendo la acomodación de la visión de cerca y el reflejo fotomotor y fotoacomodador. De las fibras del séptimo par craneal o facial van a salir fibras postganglionares que van al ganglio geniculado y de allí inervan a la glándula submaxilar, sublingual y la glándula lagrimal del ojo. Del noveno par craneal o del glosofaringio van a salir fibras postganglionares que pasan por el ganglio de Ehrenreiter, llegan al ganglio parotidio para inervar a dicha glándula. Y por último, del décimo par craneal van a salir fibras postganglionares que pasan por los ganglios plexiformes y se distribuyen con el vago e inervan a los pulmones, produciendo broncoconstricción, al corazón, produciendo bradicardia, y junto con el simpático forman el plexo cardíaco de Wisberg. En el abdomen inervan al estómago, estimulando la secreción y el peristaltismo, y en el hígado estimulan la secreción biliar, también inervan al riñón y forman parte del plexo solar. Veamos por su parte al parasimpático sacro, que las fibras postganglionares se originan de los segmentos sacro 2, 3 y 4, se unen y forman al nervio sacro, que van a formar parte del plexo hipogástrico. Este plexo hipogástrico se encuentra a ambos lados del recto, delante del sacro y detrás de la vejiga en el hombre y del útero en la mujer. Por fuera del plexo pasan los vasos hipogástricos. De dicho plexo parte toda la inervación de los órganos pelvianos. Bueno, muy bien, entonces, a nivel de S2, S3 y S4 van a ser las fibras postganglionares que van a ir a formar al plexo hipogástrico, y de este plexo hipogástrico nacer las fibras que van a inervar a todos los órganos pelvianos, y a nivel de intestino, es decir, en el recto, el parasimpático va a producir la relajación del recto, a nivel vesical produce la contracción de la vejiga y a nivel uterino produce la relajación del útero. Función esta dada por el parasimpático, teniendo en cuenta que el simpático, que va a inervar a estos órganos, produce la función antagónica, es decir, que a nivel del recto produce la contracción del recto, a nivel de la vejiga produce la relajación vesical y a nivel uterino produce la contracción del útero. Muy bien, y de esta manera, con este paisaje, damos por concluida la clase de hoy, terminando ya con sistema nervioso periférico y el sistema visceral o autónomo. Muchas gracias por su atención.